La mañana del 14 de marzo de 2003 amaneció con un cielo gris sobre la Ciudad de México. Julia Cruz, una joven de 23 años, con cabello negro azabache y ojos color miel, caminaba apresurada por las calles del centro histórico. Llevaba en su mochila de tela azul su credencial de la universidad, un cuaderno de apuntes lleno de notas sobre historia del arte, y una cámara fotográfica analógica que había heredado de su abuelo. Ese día tenía una misión especial: documentar la exposición temporal de arte español que se exhibía en el Museo Nacional de San Carlos, ubicado en la colonia tabacalera. Sin embargo, por un error en su agenda, Julia había confundido el nombre del museo con el famoso Museo del Prado de Madrid. Una confusión que había compartido con sus compañeros de clase y que más tarde complicaría la búsqueda. Julia era estudiante del último semestre de Historia del Arte en la Universidad Nacional Autónoma de México, hija única de Roberto Cruz, un mecánico de autos con taller propio en la colonia Doctores, y de Magdalena Ruiz, quien trabajaba como costurera en un pequeño negocio familiar. La familia no era adinerada, pero se esforzaba por darle a Julia la mejor educación posible. La joven había prometido a sus padres que ese viernes regresaría temprano para ayudar en la cena familiar, pues celebrarían el cumpleaños de su padre. «A las 6 estoy en casa, mamá», le había dicho Magdalena mientras Julia salía apurada de su departamento en la colonia Roma Norte. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber de ti. El Museo Nacional de San Carlos abrió sus puertas a las 10 de la mañana. Julia llegó pocos minutos después, mostrando su credencial estudiantil para obtener el descuento correspondiente. La taquillera, una mujer mayor llamada Socorro Medina, recordaría más tarde que Julia le había preguntado específicamente por las salas donde se exhibían las pinturas de Goya y Velázquez. «Está muy emocionada la muchacha», le comentó Socorro a su compañero de trabajo, un vigilante de seguridad de 50 años llamado Armando Castellanos. Julia ingresó al museo con su cámara colgando del cuello. Las primeras 2 horas las pasó tomando fotografías y haciendo anotaciones detalladas en su cuaderno. Varios visitantes la vieron moverse de sala en sala con dedicación absoluta, deteniéndose frente a cada obra durante largos minutos. Una pareja de turistas argentinos, los señores Romero, incluso intercambiaron algunas palabras con ella sobre una pintura de Murillo que representaba a la Virgen María. «Era una chica muy educada y apasionada por el arte», declararon después. Alrededor de las 12:30 del mediodía, Julia decidió tomar un descanso. Salió brevemente del museo para comprar un jugo de naranja y unos tacos de canasta en un puesto callejero que estaba a media cuadra. El vendedor, don Esteban Flores, un hombre de 60 años que llevaba 30 trabajando en ese mismo lugar, recordaría después con claridad a la joven. «Me compró 3 tacos de papa y uno de frijol. Me preguntó si conocía bien el museo, porque quería saber si había más salas en un segundo piso. Le dije que sí, que subiera por la escalera principal». Julia le pagó con un billete de 50 pesos, guardó el cambio en el bolsillo de su pantalón de mezclilla y regresó al museo comiendo uno de los tacos. Las cámaras de seguridad del museo, un sistema antiguo que grababa en cintas VHS, capturaron a Julia entrando nuevamente al edificio a las 12:47 de la tarde. Subió las escaleras hacia el segundo piso, donde se exhibían obras de menor conocimiento público, pero de gran valor histórico. En esta sección, el museo estaba particularmente vacío ese día. Solo otros 3 visitantes recorrían las salas superiores. Un estudiante universitario llamado Diego Herrera, una profesora de secundaria identificada como Patricia Vega,
y un hombre mayor que nunca fue identificado y que apareció en las grabaciones usando un sombrero de ala ancha y lentes oscuros. A la 1:15 de la tarde, el vigilante Armando Castellanos realizó su ronda habitual por el segundo piso. No vio a Julia en ninguna de las salas, pero tampoco le pareció extraño, ya que asumió que la joven había bajado mientras él revisaba otra área. Las cámaras de seguridad mostraron que Julia estuvo en la sala dedicada a los retratos coloniales hasta la 1:10. Después de ese momento, simplemente desapareció del registro visual. Cuando el museo cerró sus puertas a las 6 de la tarde, nadie notó nada inusual. El personal realizó su recorrido de cierre estándar, verificando que no quedaran visitantes rezagados en las instalaciones. No encontraron a nadie. Las luces se apagaron, las puertas se cerraron con llave y el museo quedó en silencio hasta el día siguiente. Magdalena Cruz comenzó a preocuparse cuando Julia no llegó a las 6 como había prometido. Llamó al celular de su hija repetidamente, pero todas las llamadas iban directo al buzón de voz. A las 7 de la noche, cuando la preocupación se transformó en angustia, Roberto decidió salir a buscarla. Primero fue a la universidad, luego a las casas de las amigas más cercanas de Julia, Fernanda Soto y Carolina Méndez. Ninguna la había visto desde el día anterior. Julia me dijo que iba al museo a tomar fotos para su tesis, explicó Fernanda con la voz temblorosa. A las 9 de la noche, Roberto y Magdalena se presentaron en la agencia del Ministerio Público más cercana para reportar la desaparición. El agente que los atendió, un hombre joven con apenas 2 años de experiencia llamado Javier Montoya, les explicó con tono rutinario que debían esperar 24 horas antes de levantar una denuncia formal. Las muchachas de esa edad a veces se van con el novio y regresan al día siguiente, dijo con una sonrisa condescendiente que Roberto nunca olvidaría. Magdalena rompió en llanto. Su hija no tenía novio y jamás desaparecería sin avisar, especialmente en el cumpleaños de su padre. Al día siguiente, sábado 15 de marzo, cuando Julia no regresó, Roberto y Magdalena volvieron a la agencia. Esta vez los atendió una agente diferente, Laura Briceño, una mujer de 40 años con experiencia en casos de personas desaparecidas. Laura escuchó con atención, tomó notas detalladas y les aseguró que iniciarían la búsqueda de inmediato. Les pidió fotografías recientes de Julia, información sobre su rutina diaria, nombres de amigos y lugares que frecuentaba. El primer obstáculo en la investigación fue la confusión sobre el museo. Cuando los investigadores escucharon que Julia había mencionado el Museo del Prado, asumieron inicialmente que se trataba de algún error de comunicación o que Julia había planeado un viaje a España que sus padres desconocían. Fue Carolina Méndez quien aclaró la situación. Julia siempre le decía así por broma, porque las pinturas que iba a ver eran españolas, pero se refería al Museo de San Carlos. Los investigadores se presentaron en el Museo Nacional de San Carlos el lunes 17 de marzo. Entrevistaron a todo el personal que había trabajado el viernes 14. Socorro Medina confirmó que Julia había comprado su boleto de entrada. Armando Castellanos recordó haberla visto en el segundo piso. Don Esteban, el vendedor de tacos, también corroboró haberla atendido. Las cámaras de seguridad fueron revisadas minuciosamente. Las grabaciones mostraban claramente a Julia entrando, subiendo al segundo piso y moviéndose por las salas superiores. Pero en ningún momento se veía que saliera del edificio. Los investigadores quedaron perplejos. Revisaron cada metro cuadrado del museo durante 3 días consecutivos. Inspeccionaron baños, bodegas, oficinas administrativas, el sótano donde se guardaban obras en restauración, incluso los ductos de ventilación.
No encontraron absolutamente nada, ni rastro de Julia, ni su mochila, ni su cámara, ni su cuerpo. El caso comenzó a ganar atención mediática. Los periódicos locales publicaron la fotografía de Julia con titulares alarmantes. Estudiante se esfuma en museo, misterio en San Carlos, joven desaparece sin dejar rastro. La televisión local envió reporteros que entrevistaron a Roberto y Magdalena, quienes suplicaban públicamente por cualquier información sobre el paradero de su hija. Si alguien la tiene, por favor, regrésenmela. No les vamos a hacer nada, solo queremos que vuelva a casa, decía Magdalena con los ojos hinchados de tanto llorar. La agente Laura Briceño amplió la investigación. Se entrevistó a los otros visitantes que estuvieron en el museo ese día. Diego Herrera, el estudiante universitario, declaró que había visto a Julia brevemente en el segundo piso, pero que no había notado nada extraño. Patricia Vega, la profesora, dijo algo similar, pero el hombre del sombrero y los lentes oscuros nunca fue localizado. Las imágenes no mostraban claramente su rostro y tampoco había registro de su nombre en el libro de visitantes del museo, lo cual era extraño porque todos debían registrarse en la entrada. Se consideraron múltiples teorías. Algunos investigadores sugirieron que Julia podría haber salido del museo por alguna salida secundaria que las cámaras no cubrían, aunque el personal insistía en que todas las salidas estaban monitoreadas. Otros plantearon la posibilidad de que hubiera sido víctima de un secuestro, pero no había demandas de rescate ni evidencia de forcejeo. También se investigó la posibilidad de que Julia hubiera huido voluntariamente, pero su cuenta bancaria nunca mostró movimientos después del 14 de marzo, y su celular quedó completamente inactivo. Los padres de Julia nunca se rindieron. Roberto cerró su taller de mecánica durante meses para dedicarse por completo a buscar a su hija. Magdalena dejó de comer adecuadamente y perdió casi 15 kilos en las primeras semanas. Pusieron carteles por toda la ciudad con la fotografía de Julia y un número telefónico de contacto. Aparecieron en todos los programas de televisión que los invitaron. Organizaron marchas exigiendo que las autoridades tomaran el caso con más seriedad. Fernanda y Carolina también se unieron a la búsqueda. Crearon un grupo de apoyo con otros estudiantes de la universidad y recorrieron hospitales, albergues y zonas donde se sabía que personas en situación de calle se congregaban, con la esperanza de que alguien hubiera visto a Julia. Repartieron miles de volantes. Cada pista, por pequeña que fuera, la seguían con desesperación. Una mujer llamó diciendo que había visto a una joven parecida a Julia en una estación del metro Pino Suárez. Roberto corrió hasta allá, pero era otra persona. Un hombre reportó haber visto a alguien similar trabajando en un mercado de Tepito. Magdalena fue personalmente, pero nuevamente fue una falsa alarma. Los meses se convirtieron en años. El caso de Julia Cruz se fue enfriando. Como sucede con tantas desapariciones en México, los medios dejaron de hablar de ella. Los investigadores fueron asignados a otros casos más recientes. Laura Briceño, quien genuinamente se había preocupado por encontrar a Julia, fue transferida a otra delegación. El expediente de Julia quedó archivado en un estante junto a cientos de otros casos sin resolver. Roberto y Magdalena nunca dejaron de buscar. Cada cumpleaños de Julia, cada Navidad, cada Día de Muertos, ponían su fotografía en el altar familiar y rezaban por su regreso. Roberto envejeció rápidamente, su cabello se volvió completamente gris antes de cumplir 50 años. Magdalena desarrolló problemas cardíacos debido al estrés constante, pero ninguno de los dos perdió la esperanza. En 2010, 7 años después de la desaparición,
Hubo un momento de renovada esperanza cuando se implementó el Programa Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. El caso de Julia fue revisado nuevamente. Se realizaron entrevistas adicionales, se analizaron las grabaciones de seguridad con tecnología más avanzada, se consultó con expertos en criminología. Pero no surgió ninguna pista nueva que llevara a algún avance significativo. La vida siguió su curso para todos, excepto para Roberto y Magdalena. Sus amigos y familiares les sugerían que quizás era momento de seguir adelante, una expresión que ambos detestaban. ¿Cómo podían seguir adelante sin saber qué le había pasado a su hija? Fernanda y Carolina se graduaron, consiguieron trabajos, formaron sus propias familias, pero nunca olvidaron a su amiga desaparecida. Cada año, en la fecha del aniversario de la desaparición, se reunían con Roberto y Magdalena para recordar a Julia y renovar el compromiso de nunca dejar de buscarla. El Museo Nacional de San Carlos implementó nuevas medidas de seguridad después del incidente. Se instalaron más cámaras, se estableció un protocolo más estricto para el registro de visitantes, se capacitó al personal sobre qué hacer en caso de que alguien reportara una desaparición. Pero nada de esto trajo de vuelta a Julia. En 2015, 12 años después de la desaparición, Roberto sufrió un infarto. Sobrevivió, pero los doctores le advirtieron que el estrés emocional estaba acabando con su salud. Magdalena también había sido hospitalizada 2 veces por crisis de ansiedad severa. Sus cuerpos estaban pagando el precio de una búsqueda que parecía no tener fin. Los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 pasaron con la misma rutina dolorosa. Roberto y Magdalena mantenían la habitación de Julia exactamente como ella la había dejado ese último viernes de marzo de 2003. Su ropa seguía en el armario, sus libros en el estante, sus pósters de arte en las paredes. Era como un santuario congelado en el tiempo, un recordatorio constante de la ausencia de su hija. Durante la pandemia de COVID-19, las búsquedas presenciales se volvieron más difíciles. Roberto y Magdalena, ahora en sus 60 y tantos años y en el grupo de alto riesgo, tuvieron que limitar sus salidas. Pero incluso desde casa, continuaron su labor. Magdalena aprendió a usar las redes sociales y creó una página de Facebook llamada Ayúdenme a encontrar a Julia Cruz. Publicaba la fotografía de su hija regularmente, compartía información sobre el caso y se conectaba con otras familias que también buscaban a personas desaparecidas. Fue precisamente en esa página de Facebook donde ocurrió lo imposible. El 14 de marzo de 2023, exactamente 20 años después de la desaparición de Julia, Magdalena estaba revisando la página como hacía todas las noches antes de dormir. Eran las 11 de la noche cuando vio una notificación. Alguien había etiquetado la página en un comentario de un video en vivo que se estaba transmitiendo en ese momento. Con manos temblorosas, Magdalena hizo clic en el enlace. La pantalla de su teléfono mostró un live de Facebook transmitido desde una cuenta con el nombre de Casa Refugio Nuevo Amanecer. El video mostraba lo que parecía ser una actividad grupal en lo que se veía como un comedor comunitario. Había varias personas sentadas alrededor de mesas, algunas decorando lo que parecían ser piezas de cerámica. La persona que transmitía el video iba mostrando el trabajo de cada participante, haciendo comentarios alentadores. Entonces, por solo unos segundos, la cámara enfocó a una mujer sentada al fondo de la habitación. Estaba concentrada en pintar una pequeña taza con el cabello negro recogido en una coleta. Cuando levantó la vista brevemente hacia la cámara, Magdalena sintió que el corazón se le detenía. A pesar de los 20 años transcurridos, reconoció instantáneamente ese rostro. Era Julia, no había duda. Los mismos ojos color miel, la misma forma de la nariz,
La misma cicatriz pequeña en la ceja izquierda que se había hecho cuando era niña al caerse de una bicicleta. Magdalena gritó tan fuerte que Roberto despertó sobresaltado en la habitación contigua. «¡Roberto, Roberto, ven rápido! ¡Es ella, es Julia, está viva!» Roberto corrió hacia la sala, casi tropezando con los muebles en su prisa. Magdalena le mostró el video en vivo, pero para entonces la cámara había pasado a enfocar a otra persona. Roberto tomó el teléfono con las manos temblorosas y comenzó a escribir frenéticamente en la sección de comentarios del video. «Por favor, la mujer que acaban de mostrar al fondo, con el cabello negro en coleta, es mi hija que desapareció hace 20 años. Por favor, díganme dónde están. Se llama Julia Cruz». El mensaje se publicó entre docenas de otros comentarios de espectadores. Magdalena llamó inmediatamente a Fernanda, quien ahora tenía 43 años y trabajaba como maestra de preparatoria. «Fernanda, la encontramos. Julia está viva. La acabo de ver en un video de Facebook». Fernanda, aunque escéptica al principio pensando que tal vez Magdalena había tenido otra de las falsas alarmas que había experimentado a lo largo de los años, prometió ir a su casa de inmediato. Roberto intentó contactar a la cuenta que estaba transmitiendo el video en vivo. Envió mensajes directos, siguió la página, buscó cualquier información de contacto. La descripción de la página indicaba que era un centro de rehabilitación y refugio para personas con problemas de adicciones y salud mental, ubicado en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México. El video en vivo terminó pocos minutos después. Roberto había logrado grabar los últimos segundos donde Julia aparecía brevemente. Magdalena observaba la grabación una y otra vez, llorando sin control. «Es ella, Roberto. Tiene que ser ella. La reconocería en cualquier lugar. Es nuestra hija». Fernanda llegó a la casa de los Cruz pasada la medianoche. Vio la grabación con atención, aunque la imagen no era muy clara y la mujer solo aparecía por unos segundos. Tuvo que admitir que el parecido era asombroso. «Tenemos que ir a ese lugar mañana mismo a primera hora», dijo con determinación. Esa noche ninguno de los tres pudo dormir. Roberto y Magdalena permanecieron despiertos en la sala, abrazados, alternando entre la esperanza y el miedo. ¿Y si no era Julia? ¿Y si era solo alguien que se le parecía mucho? Pero en el fondo de sus corazones, ambos sabían que era ella. Una madre conoce a su hija, sin importar cuántos años hayan pasado. Al amanecer del 15 de marzo de 2023, Roberto, Magdalena y Fernanda se dirigieron hacia Tlalnepantla. Habían localizado la dirección de Casa Refugio Nuevo Amanecer a través de la información pública en la página de Facebook. El viaje en carro desde la Ciudad de México tomó casi una hora debido al tráfico matutino. La Casa Refugio resultó ser un edificio de 2 pisos pintado de color verde claro, ubicado en una zona semiurbana cerca del centro de Tlalnepantla. Tenía un pequeño jardín al frente con algunas plantas y una barda de altura media. Un letrero en la entrada principal confirmaba que era el lugar correcto. Roberto estacionó el carro con las manos todavía temblando. Los tres caminaron hacia la entrada principal. Tocaron el timbre. Una mujer de aproximadamente 50 años, robusta y con rostro amable, abrió la puerta. Se presentó como hermana Cecilia, coordinadora del refugio. Roberto, intentando mantener la calma, pero con la voz quebrándose, explicó la situación. «Disculpe, hermana. Anoche vimos un video en vivo que ustedes transmitieron y creemos que vimos a mi hija, quien desapareció hace 20 años. Por favor, necesitamos saber si ella está aquí. Se llama Julia Cruz». La hermana Cecilia los miró con expresión compasiva, pero también cautelosa. «Entiendo su urgencia,
pero deben comprender que este es un refugio que protege la privacidad de nuestros residentes. Muchas de las personas que viven aquí han pasado por situaciones traumáticas y necesitan un ambiente seguro. Magdalena sacó de su bolsa la fotografía de Julia que había llevado consigo durante 20 años, ahora desgastada y con los bordes doblados. Por favor, solo mírela. Esta es mi hija. Desapareció el 14 de marzo del 2003. Tenía 23 años. Hemos pasado 2 décadas buscándola sin descanso. Si ella está aquí, si hay aunque sea una pequeña posibilidad, por favor permítanos verla. La hermana Cecilia tomó la fotografía y la observó con atención. Su expresión cambió sutilmente, como si reconociera algo. «Esperen aquí, por favor. Voy a hablar con nuestra trabajadora social». Cerró la puerta suavemente, dejando a los 3 visitantes en la entrada con el corazón latiendo a 1000 por hora. Pasaron 15 minutos que se sintieron como una eternidad. Finalmente, la puerta se abrió nuevamente. Esta vez apareció otra mujer, más joven, de aproximadamente 35 años, con una expresión profesional pero amable. Se presentó como Daniela Moreno, trabajadora social del refugio. «Señor Cruz, señora Cruz, entiendo que están buscando a su hija. Permítanme explicarles la situación. Efectivamente, tenemos aquí a una residente que se llama Julia. Llegó a nuestro refugio hace aproximadamente 5 años. Cuando la encontraron, estaba en condiciones muy difíciles, deambulando por las calles de Tlalnepantla en estado de confusión severa. Fue traída aquí por servicios sociales municipales». Roberto sintió que las piernas le temblaban. «¿Podemos verla? Por favor, necesitamos verla». Daniela continuó con voz calmada pero firme. «Antes de que la vean, necesito que entiendan que Julia ha estado recibiendo tratamiento por trauma psicológico severo y posible disociación. Durante estos 5 años ha hecho progresos significativos, pero su memoria de eventos pasados es fragmentada. No recuerda claramente cómo llegó a las calles ni qué le sucedió durante el período que ustedes describen como su desaparición». Fernanda preguntó. «¿Ella ha mencionado alguna vez el Museo de San Carlos o el año 2003? «No específicamente esos detalles», respondió Daniela. «Julia ha mencionado fragmentos de recuerdos, museos, arte, estudios universitarios, pero sin conexión temporal clara. Su mente parece haber bloqueado o suprimido gran parte de su historia. Es un mecanismo de defensa común en casos de trauma severo». Magdalena, con lágrimas rodando por sus mejillas, suplicó: «Por favor, déjenos verla. Somos sus padres. La hemos buscado sin descanso durante 20 años. Si es ella, si realmente es nuestra Julia, necesitamos verla. Necesitamos que sepa que nunca dejamos de buscarla, que nunca la olvidamos». Daniela asintió con comprensión. «Está bien, pero les pido que se preparen emocionalmente. Julia puede no reconocerlos de inmediato, o puede reaccionar con confusión o angustia. Vamos a hacer esto de manera controlada para su bienestar psicológico. ¿Están de acuerdo?» Los 3 asintieron vigorosamente. Daniela los guió a través de un pasillo modesto hacia una sala de estar común. Había algunos sofás, una pequeña biblioteca y ventanas que daban al jardín interior. Les pidió que esperaran allí mientras ella iba a hablar con Julia primero para prepararla. Roberto y Magdalena se sentaron juntos en el sofá, tomados de la mano con tanta fuerza que los nudillos se les pusieron blancos. Fernanda caminaba de un lado a otro, nerviosa. Los minutos pasaban lentamente. Por la ventana podían ver parte del jardín, donde algunos residentes del refugio realizaban actividades terapéuticas. Finalmente, la puerta de la sala se abrió. Daniela entró primero, seguida por una mujer de estatura mediana, delgada,
con el cabello negro ahora con algunas canas prematuras, vestida con ropa sencilla, jeans y una sudadera gris. Caminaba con pasos inseguros, mirando al suelo. Cuando la mujer levantó la vista y sus ojos color miel se encontraron con los de Magdalena, el tiempo pareció detenerse. Era Julia. 20 años mayor, con el rostro marcado por experiencias que Roberto y Magdalena solo podían imaginar, pero inconfundiblemente su hija. La misma forma de los ojos, la misma curva de los labios, la misma cicatriz en la ceja izquierda. Magdalena se puso de pie tan abruptamente que casi se cae. «Julia, y mi niña, eres tú». Su voz era apenas un susurro entrecortado. Julia miró a Magdalena con una expresión de confusión mezclada con algo más, algo que parecía un reconocimiento lejano, como un recuerdo que pugna por emerger desde las profundidades. Abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. Sus ojos se llenaron de lágrimas sin que pareciera entender completamente por qué. Roberto también se había puesto de pie. Con movimientos lentos, como si temiera que Julia desapareciera nuevamente si se movía demasiado rápido, dio un paso hacia ella. «Julia, soy tu papá, y ella es tu mamá. Hemos estado buscándote durante 20 años». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Julia. «Yo, no sé, me siento confundida, pero ustedes, los conozco. No sé cómo ni de dónde, pero los conozco». Su voz era suave, casi infantil, como si hablara desde un lugar muy lejano dentro de sí misma. Fernanda, quien había permanecido a un lado para no abrumar a Julia, dio un paso al frente. «Julia, soy yo, Fernanda. Éramos amigas en la universidad. ¿Te acuerdas? Estudiábamos juntas historia del arte». Julia giró su mirada hacia Fernanda. Hubo un destello de reconocimiento en sus ojos. «Fernanda», repitió el nombre lentamente, como probando cómo sonaba. «Creo que tengo imágenes en mi cabeza, libros, una universidad, pero todo está borroso». Daniela intervino suavemente. «Julia, estas personas han estado buscándote desde marzo del 2003. Dicen que eres su hija y que desapareciste de un museo cuando tenías 23 años. ¿Hay algo de esto que te suene familiar?» Julia cerró los ojos con fuerza, como si intentara forzar a su mente a recordar. «El 2003, tenía 23. Eso significa que ahora tengo 43. Abrió los ojos con expresión de shock. «Pero yo no recuerdo 20 años. ¿Cómo es posible? ¿Dónde estuve?» Magdalena ya no pudo contenerse más. Se acercó a Julia y, con permiso silencioso de Daniela, la abrazó suavemente. Julia se tensó inicialmente, pero luego, como si algo ancestral en su memoria corporal la guiara, devolvió el abrazo. Comenzó a sollozar en los brazos de Magdalena, sin entender completamente por qué, pero sintiendo que algo profundo dentro de ella reconocía ese abrazo, ese amor incondicional de madre. Roberto se unió al abrazo, rodeando a ambas con sus brazos. Los tres permanecieron así durante largos minutos, llorando, sin palabras, solo sintiéndose el uno al otro después de 2 décadas de separación inexplicable. Cuando finalmente se separaron, Daniela sugirió que se sentaran todos. Necesitaban hablar, necesitaban entender, necesitaban comenzar el proceso de reconexión que sería largo y complejo. Julia se sentó entre Roberto y Magdalena en el sofá. Fernanda tomó asiento en una silla cercana. Daniela trajo agua para todos. «Julia», comenzó Daniela con voz profesional pero compasiva, «durante el tiempo que has estado aquí, ¿recuerdas habernos contado algo sobre tu vida antes de que te encontraran en las calles?» Julia negó con la cabeza lentamente. «Solo fragmentos. Recuerdo colores, pinturas, grandes edificios, voces, pero todo está desconectado como pedazos sueltos de un rompecabezas que no sé cómo armar».
Roberto sacó su teléfono y buscó en sus fotografías. Encontró una imagen de la familia tomada en el año 2000, 3 años antes de la desaparición. Mostraba a Julia, entonces de 20 años, abrazada con sus padres frente a su casa. Se la mostró a Julia. Esta eres tú, esta es tu familia, esta es tu casa donde creciste. Julia tomó el teléfono con manos temblorosas. Observó la fotografía durante largo rato. Sus ojos se movían de un rostro a otro en la imagen. Yo me veo más joven, y ustedes también, pero me veo feliz. Una lágrima cayó sobre la pantalla del teléfono. ¿Por qué no puedo recordar haber sido esa persona feliz? Magdalena tomó la mano de Julia. Porque algo terrible te sucedió, mi amor. Algo que tu mente decidió bloquear para protegerte. Pero ahora estás a salvo. Estamos aquí y vamos a ayudarte a sanar, no importa cuánto tiempo tome. Fernanda añadió: Julia, fuiste mi mejor amiga. Eras brillante, apasionada por el arte. Querías ser curadora de museo. Ese día, el 14 de marzo del 2003, fuiste al Museo Nacional de San Carlos a documentar una exposición para tu tesis. Y simplemente desapareciste. Nadie supo qué te pasó. Las cámaras del museo te mostraron entrando pero nunca saliendo. Fue como si te hubieras esfumado en el aire. Julia procesaba cada palabra con visible esfuerzo. Museo, San Carlos, ese nombre. Algo en mi cabeza resuena cuando lo dices, pero no puedo ver nada claro. Daniela intervino. Es importante que no forcemos los recuerdos. El cerebro de Julia ha construido barreras defensivas por alguna razón. Si intentamos derribarlas demasiado rápido, podríamos causarle más daño. Lo que necesitamos es un proceso terapéutico adecuado, posiblemente con un especialista en trauma y memoria. Roberto asintió, aunque cada fibra de su ser quería saber exactamente qué le había pasado a su hija durante esos 20 años perdidos. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo procedemos? Daniela explicó. Primero, necesitaremos verificar oficialmente la identidad de Julia a través de pruebas de ADN, aunque visualmente la similitud es notable. Segundo, debemos notificar a las autoridades correspondientes, ya que Julia está registrada como persona desaparecida. Tercero, y más importante, necesitamos crear un plan de reintegración que priorice el bienestar psicológico de Julia. Pasaron las siguientes 2 horas hablando, organizando los pasos a seguir. Roberto llamó inmediatamente a la agente Laura Briceño, quien, aunque ya estaba jubilada, había dejado su número personal por si alguna vez había novedades sobre el caso de Julia. Laura no podía creer lo que escuchaba. Prometió contactar a las autoridades actuales y venir personalmente al día siguiente. Julia, abrumada por toda la información y las emociones, comenzó a mostrar signos de agotamiento. Daniela sugirió que por hoy era suficiente, que Julia necesitaba descansar y procesar. Roberto y Magdalena, aunque querían quedarse con su hija cada minuto, entendieron la importancia de no abrumarla. Antes de irse, Magdalena le preguntó a Julia si podía abrazarla una vez más. Julia asintió. En ese abrazo, Magdalena le susurró al oído: Nunca dejamos de buscarte, ni un solo día, y ahora que te encontramos, nunca más te vamos a dejar ir. Te amo, mi niña, siempre te he amado. Julia, aunque todavía confundida sobre tantas cosas, respondió con una voz apenas audible: Creo que yo también los amo. No sé por qué lo sé, pero lo siento aquí. Puso su mano sobre su corazón. Fernanda también se despidió, prometiendo regresar pronto. Mientras Roberto, Magdalena y Fernanda caminaban hacia el carro, los tres lloraban, pero esta vez eran lágrimas de alivio mezcladas con dolor. Habían encontrado a Julia, estaba viva, pero habían perdido 20 años de su vida, y nadie sabía qué le había sucedido durante todo ese tiempo. En el viaje de regreso, apenas hablaron.
Cada uno procesaba a su manera lo que acababa de suceder. Lo imposible se había hecho realidad. Julia estaba viva, pero surgían 1000 preguntas. ¿Dónde estuvo durante todo ese tiempo? ¿Qué le sucedió? ¿Por qué no había regresado antes? ¿Por qué su memoria estaba tan fragmentada? Al llegar a casa, Roberto y Magdalena se sentaron en la sala, en el mismo sofá donde habían pasado tantas noches sin dormir durante los últimos 20 años. Pero esta noche era diferente. Por primera vez en 2 décadas había esperanza real. Su hija estaba viva, dañada, confundida, con la memoria fracturada, pero viva, y estaban determinados a ayudarla a sanar, sin importar cuánto tiempo o esfuerzo requiriera. Magdalena tomó la fotografía enmarcada de Julia, que siempre mantenían en la mesa de centro, la misma fotografía que habían mostrado en los carteles de búsqueda durante años. La abrazó contra su pecho. La encontramos, Roberto. Después de 20 años, finalmente la encontramos. Roberto, con lágrimas corriendo por su rostro envejecido, asintió. Ahora comienza la verdadera lucha. Tenemos que ayudarla a recuperar su vida, a entender qué le pasó, pero al menos está con nosotros. Eso es lo que importa. Fernanda, quien había decidido quedarse con ellos esa noche, porque ninguno de los 3 debía estar solo en un momento tan abrumador, preparó té para todos. Se sentaron juntos hasta altas horas de la madrugada, recordando a la Julia que conocían, imaginando cómo sería el proceso de ayudarla a reconectar con esa parte de sí misma y preguntándose sobre los misterios que aún quedaban por resolver. La noticia de la reaparición de Julia Cruz se extendió rápidamente. Al día siguiente, los medios de comunicación que habían cubierto su desaparición 20 años atrás contactaron a Roberto y Magdalena solicitando entrevistas. Los periódicos titulaban «Milagro en Tlalnepantla, aparece mujer desaparecida hace 20 años. Estudiante que se esfumó en museo es encontrada viva 2 décadas después». Laura Briceño, la exagente que había trabajado el caso, llegó al refugio acompañada de oficiales actuales del Ministerio Público y especialistas forenses. Se recolectaron muestras de ADN, tanto de Julia como de sus padres, para verificar científicamente lo que visualmente era evidente. Los resultados llegarían en aproximadamente una semana, pero nadie tenía dudas sobre el resultado. Durante los días siguientes, Julia comenzó a recibir visitas regulares de sus padres. Daniela coordinaba sesiones supervisadas donde la familia podía pasar tiempo juntos, siempre con la supervisión de profesionales de salud mental. En una de esas sesiones, Magdalena trajo un álbum de fotografías familiares. Fueron revisando las imágenes una por una. Julia de bebé, Julia en su primer día de escuela, Julia en su graduación de preparatoria, Julia en un viaje familiar a Veracruz cuando tenía 16 años. Con cada fotografía, Julia experimentaba sensaciones extrañas. No eran recuerdos completos, sino más bien emociones o impresiones. Al ver una foto de ella y su padre en el taller de mecánica, comentó: «Huele a aceite de motor. ¿Por qué puedo oler eso?». Roberto explicó que ella solía visitarlo en el taller después de la escuela, que le encantaba ver cómo reparaba los carros. Al ver una foto de ella con Magdalena en la cocina, Julia dijo: «Siento calor y algo dulce, como canela». Magdalena comenzó a llorar. «Hacíamos buñuelos juntas cada Navidad. Era nuestra tradición». Los resultados del ADN llegaron una semana después. Coincidencia del 99. 99%. No había duda. La mujer en el refugio era definitivamente Julia Cruz. Las autoridades actualizaron oficialmente su estatus de desaparecida a localizada. El caso, que había permanecido abierto durante 2 décadas, finalmente podía cerrarse en términos de la búsqueda, pero ahora comenzaba una investigación completamente nueva.
¿Qué le había sucedido a Julia Cruz durante los 20 años que estuvo perdida? Los investigadores comenzaron a reconstruir lo que pudieron del período desconocido. Sabían que Julia había llegado al refugio hace 5 años, en 2018. Eso dejaba 15 años sin rastro entre su desaparición en 2003 y su aparición en las calles de Tlalnepantla en 2018. Entrevistaron a los servicios sociales que la habían llevado al refugio. Revisaron hospitales, albergues y registros policiales buscando cualquier mención de una mujer que pudiera haber sido Julia durante ese periodo. Encontraron algunos fragmentos. En 2012, una mujer que coincidía con la descripción de Julia había sido atendida en un hospital público en Ecatepec por desnutrición severa. No tenía identificación y no había podido proporcionar su nombre. La dieron de alta después de 3 días y desapareció nuevamente. En 2015, una trabajadora social en Nezahualcóyotl reportó haber visto a una mujer similar viviendo en las calles, pero cuando intentó acercarse para ofrecer ayuda, la mujer huyó. Estos fragmentos pintaban la imagen de una Julia que había sobrevivido en las calles durante años, posiblemente sufriendo de amnesia disociativa severa causada por algún trauma. Pero, ¿qué trauma? ¿Qué le había sucedido en el museo ese día de marzo de 2003? Los investigadores volvieron a revisar el caso original. Entrevistaron nuevamente al personal del museo que todavía trabajaba allí o que podían localizar. Don Esteban, el vendedor de tacos, ahora tenía 80 años y seguía vendiendo en el mismo lugar. Recordaba perfectamente a Julia y el día de su desaparición. Nunca olvidé a esa muchacha. Cada vez que veo la fotografía en los carteles que todavía están por aquí, me pregunto, ¿qué le pasó? Armando Castellanos, el vigilante de seguridad, ya había fallecido años atrás. Socorro Medina, la taquillera, se había mudado a Guadalajara, pero la contactaron por teléfono. Todavía recordaba el caso. Fue el día más extraño de mi vida laboral. Una muchacha entra, sube al segundo piso y simplemente desaparece. Las cámaras nunca la mostraron saliendo. Revisamos todo el edificio. Era imposible, pero sucedió. Los investigadores se enfocaron en el hombre del sombrero y los lentes oscuros que aparecía en las grabaciones de seguridad. Podría haber estado involucrado en la desaparición de Julia. Mejoraron la calidad de las imágenes con tecnología moderna, pero el rostro seguía sin verse claramente. Nunca fue identificado. Una teoría que surgió fue que Julia podría haber sido víctima de un secuestro dentro del museo. El hombre misterioso o algún empleado corrupto podría haberla drogado y sacado del edificio de alguna manera que no fue capturada por las cámaras. Quizás en un carrito de limpieza o de alguna otra forma. Después de mantenerla cautiva durante un período indeterminado, tal vez escapó o fue liberada en algún punto, pero el trauma había sido tan severo que su mente bloqueó todos los recuerdos como mecanismo de supervivencia. Otra teoría sugería que Julia podría haber sufrido algún tipo de episodio disociativo espontáneo en el museo, posiblemente desencadenado por algún factor externo que nunca se descubrió. En este estado alterado, podría haber salido del museo de alguna manera que no fue detectada y vagado hasta perderse completamente, entrando en un estado de fuga disociativa que duró años. Se trajo un especialista en trauma y memoria, el doctor Héctor Ramírez, quien comenzó a trabajar con Julia en sesiones terapéuticas intensivas. Explicó a la familia: lo que Julia experimentó se llama amnesia disociativa con fuga. Es un mecanismo de defensa extremo donde la mente, incapaz de procesar un trauma severo, simplemente borra la memoria y puede incluso crear una nueva identidad temporal. En casos extremos, las personas pueden vagar durante años sin saber quiénes son.
Durante las sesiones de terapia, Julia comenzó a experimentar flashbacks fragmentados. Recordaba estar en una habitación oscura, recordaba miedo intenso, recordaba voces, pero no podía distinguir qué decían. Recordaba caminar por calles desconocidas, sintiendo hambre y frío. Estos recuerdos llegaban sin contexto temporal, sin poder ordenarlos cronológicamente. En una sesión particularmente emotiva, Julia tuvo un recuerdo más claro. Estaba en el museo, en el segundo piso, mirando una pintura específica. Era un retrato de una mujer del siglo XVIII con vestido azul. De repente, sintió que alguien estaba detrás de ella. Giró y vio a un hombre, pero su rostro estaba borroso en el recuerdo. Luego, nada, un vacío completo. Los investigadores buscaron en los registros del museo cuál pintura podría haber sido. Identificaron 3 posibles obras que estaban en exhibición en el segundo piso en marzo del 2003. Una de ellas era efectivamente un retrato femenino del siglo XVIII con vestido azul, obra de un pintor español menor. Roberto y Magdalena llevaron a Julia al Museo Nacional de San Carlos una tarde cuando estaba cerrado al público, con permiso especial de las autoridades. Era un riesgo, pero el doctor Ramírez pensaba que podría ayudar a desbloquear recuerdos. Julia entró al edificio acompañada de sus padres, Fernanda, Daniela y el doctor. Caminaron lentamente hacia las escaleras que llevaban al segundo piso. Julia comenzó a temblar. Conozco este lugar. Estuve aquí. Lo siento en mi cuerpo. Subieron las escaleras. Llegaron a las salas del segundo piso. Julia caminaba como en trance, guiada por algo inconsciente. Llegaron a la sala donde estaba la pintura del retrato con vestido azul. Julia se detuvo en seco frente a ella. Su respiración se aceleró. Comenzó a hiperventilar. Yo estaba aquí, mirando esto, y luego... De repente, Julia se desplomó. El doctor Ramírez y Roberto la sostuvieron antes de que cayera al suelo. La llevaron rápidamente fuera del museo. Fue demasiado abrumador. Julia estaba en shock, temblando, llorando. No puedo recordar. Quiero recordar, pero algo me lo impide. Es como si hubiera una pared en mi mente que no me deja pasar. El doctor Ramírez explicó más tarde. La mente de Julia está protegiéndola de algo extremadamente traumático. Forzar esos recuerdos prematuramente podría ser dañino. Necesitamos continuar la terapia de manera gradual y segura. Pasaron los meses. Julia continuó viviendo en el refugio mientras se sometía a terapia intensiva. Sus padres la visitaban diariamente. Lentamente, Julia comenzó a reconectarse con su identidad pre-2003. Recordaba más sobre su infancia, su adolescencia, sus años universitarios. Recordaba sus sueños de convertirse en curadora de museo. Recordaba su amor por el arte. Pero los 20 años entre 2003 y 2023 permanecían mayormente en blanco, excepto por fragmentos dolorosos y desconectados. Hambre, frío, miedo, soledad, confusión. El doctor Ramírez explicó que era posible que Julia nunca recuperara esos recuerdos completamente, y que eso podría ser una bendición disfrazada. A veces, la mente sabe mejor que nosotros qué es lo que podemos manejar. La investigación oficial sobre qué le sucedió a Julia eventualmente se estancó. No había suficiente evidencia para procesar a nadie. El hombre del sombrero nunca fue identificado. No había testigos claros. No había confesiones. El caso quedó técnicamente cerrado, pero sin resolver en cuanto a los detalles de la desaparición. Para finales de 2023, Julia había hecho suficiente progreso para considerar la transición del refugio a vivir nuevamente con sus padres. Era un paso enorme, aterrador para todos los involucrados. Se estableció un plan gradual.
Primero visitas extendidas de fin de semana, luego estancias más largas, hasta finalmente mudarse permanentemente. La primera vez que Julia entró a la casa donde había crecido fue como una experiencia extracorporal. «Conozco este lugar», dijo con voz temblorosa. «No lo recuerdo conscientemente, pero mi cuerpo lo conoce». Caminó por las habitaciones, tocando las paredes, los muebles. Cuando llegó a su antigua habitación, que sus padres habían mantenido exactamente igual durante 20 años, se sentó en la cama y comenzó a llorar. Esta era mi cama, esta era mi habitación. Yo vivía aquí, yo era feliz aquí. Magdalena se sentó junto a ella, abrazándola. «Puedes ser feliz aquí nuevamente, mi amor. Vamos a construir una nueva vida juntas. No podemos recuperar los 20 años perdidos, pero podemos hacer que los años que vienen cuenten el doble». Roberto añadió con voz quebrada por la emoción. «Nunca dejamos de amarte, Julia, ni por un segundo durante todos estos años. Y ahora que estás de vuelta, vamos a asegurarnos de que cada día sepas cuánto te amamos». La reintegración de Julia a la sociedad fue un proceso lento y desafiante. Tenía que aprender a usar tecnología moderna que no existía cuando desapareció. Smartphones, redes sociales, aplicaciones. El mundo había cambiado dramáticamente en 20 años, y Julia tenía que ponerse al día. Fernanda fue fundamental en este proceso. Le enseñó pacientemente cómo funcionaba un teléfono inteligente, cómo usar WhatsApp para mantenerse en contacto con su familia, cómo navegar por Internet. «El mundo se volvió mucho más conectado mientras no estabas», le explicaba Fernanda. «Pero también más complicado». Carolina, la otra amiga cercana de Julia de los años universitarios, también volvió a entrar en su vida. Había formado una familia propia, con 2 hijos adolescentes. Cuando se reencontró con Julia, ambas lloraron durante largo rato. «Nunca olvidé a mi amiga», le dijo Carolina, «y prometí que si algún día regresabas, estaríamos aquí para ti. Esa promesa sigue en pie». En el año 2024, Julia comenzó a tomar sesiones de arte terapia. Descubrió que aunque no podía recordar conscientemente muchas cosas sobre su pasado, su amor por el arte permanecía intacto en algún lugar profundo de su ser. Comenzó a pintar. Sus obras eran abstractas, llenas de colores oscuros mezclados con destellos de luz, como representaciones visuales de su experiencia. Oscuridad atravesada por momentos de claridad. Una de sus pinturas llamó particularmente la atención del doctor Ramírez. Era una figura